Cuba va, sí, qué hermosísima canción que nos eligió Lalo Recanatini, porque ahora justamente vamos con nuestra entrevistada, como decíamos antes. Ella es Magda Arias, es doctora en Ciencias Económicas, académica y diplomática cubana. Además, Magda es una gran amiga y, bueno, como todas y todos los revolucionarios cubanos, ella con su gran humildad tiene un enorme saber. Esta semana publicó un excelente artículo que recomendamos a todas y todos buscar. Creo que se publicó en la web de Claxo, que se llama algo así como Ley de Marcas Robadas, una nueva vuelta de tuerca sobre el recrudecimiento del bloqueo que Cuba sufre hace más de 62 años. ¿Cómo estás, queridísima Magda? Aquí te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? A ver, estamos con algún problema técnico porque no estamos escuchando a Magda. Bueno, ahí a ver si Carlos, nuestro productor, hoy lo va a resolver. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos que Magda se reconecte, vamos con algunos mensajitos de oyentes que nos están saludando. Muchas gracias por este último programa. Lucía de la Plata nos dice: qué largo se nos va a hacer el verano, les esperaremos con los oídos bien abiertos. Bueno, muchas gracias. También nos dice Oscar que quiere participar del sorteo del libro. Fernando Aure también, de Colegiales, perdón, se anota para el sorteo del libro. Mario de Mataderos nos saluda, dice que nos está escuchando para enterarse de lo que otros medios ocultan. Y ayer, Paula, en la fiesta, ay, ¿qué dirá? Pero lo estoy leyendo al aire. Y ayer, Paula, en la fiesta de la radio te saludé. Ah, sí, y nos sacamos fotos con vos y otros compañeros. Fue un gusto. Abrazos, María Mataderos. Sí, estuvimos charlando. Fue un gustazo conocer a varios oyentes, realmente sí. Bueno, después vamos a seguir escuchando mensajes o leyendo de la oyentada, porque ahora sí, ya estamos comunicadas con Magda Arias, a quien ya presentamos y damos la bienvenida. Querida Magda, acá estamos, Atilio, Telma, Marcelo y Paula. ¿Cómo estás, Magda? Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todas y todos en la tarde de hoy. Gracias a vos por recibirnos en Diálogo Internacional. No sé si escuchaste un poquito la presentación que hacíamos antes, pero también comentábamos especialmente la nota, el artículo extenso que sacaste esta semana denunciando una nueva vuelta de tuerca sobre para recrudecer el bloqueo que ya sufren, este bloqueo criminal, sobre la ley de marcas robadas. Y bueno, queríamos un poquito preguntarte sobre eso y sobre Cuba, por supuesto, en general. Si querés contarnos, ahí en ese artículo realmente haces un repaso histórico muy importante, muy detallado. Por eso pedimos a la oyentada que busque el artículo y lo lea para entender cabalmente la minuciosidad con la que estuvo y está pergeñado ese bloqueo criminal. Pero contanos, si podés, un poquito de qué se trata esta nueva ley de marcas robadas, Magda. Les agradezco mucho que me pidan conversar sobre un tema que sin duda es muy difícil de comprender, pero es imprescindible que todos ganen conciencia de lo que significa el bloqueo, pero además de cómo un gobierno que está de salida es capaz de aprobar leyes de estas características que lo que hacen es fortalecer y arreciar las medidas coercitivas contra el pueblo de Cuba. En ese artículo se detalla la evolución del bloqueo, porque es una medida, un conjunto de medidas que es absolutamente violador de las normas del derecho internacional. Y esto hace que cada norma que se suma va complejizando el entramado de leyes y va haciendo que las personas dejen de comprender y que cada vez sea más arbitraria la manera de aplicar esas leyes, que no solamente afectan
a los empresarios y las personas de Cuba, sino incluso afectan a empresas e instituciones y personas naturales de terceros países. Con esta ley de no marcas robadas, ya el solo título tiene implicaciones legales contradictorias, porque es que Cuba no ha robado ninguna marca, y entonces esta ley lo que busca es introducirse en un área en la que hasta ahora no había ninguna norma explícita, y es la propiedad intelectual. Claro. Entonces, es una ley hecha a medida para favorecer a la compañía Bacardí, que siempre ha estado detrás de las leyes que se aprueban, financiando, impulsando y buscando cada vez más entorpecer y poner obstáculos al normal desarrollo de la economía y de la vida del pueblo de Cuba. Con esta ley hay un detalle que a mí siempre me gusta hablar de él, y fue una investigación que yo he venido desarrollando, pero que se reforzó, porque imagínense ustedes que un domingo, 1 de diciembre de este año, el presidente Biden, que va de salida, que ya su partido perdió las elecciones, se levanta a firmar otra ley para continuar con esta política fallida que se aplica justamente contra todo un pueblo y que califica como delito de genocidio. Justamente. A ver, Magda, querida, si podés repetir esto último porque tuvimos algún problemita, no se te oyó bien. Bien. A ver si a ver. Decía que ¿Te estás moviendo, Magda? ¿Te estás moviendo del lugar? Estamos perdiendo la señal. Estoy trasladándome hacia el acto. A ver, si podés volver. Sí. A ver. Sí. No, al principio te escuchábamos bien, pero te volvemos a contactar. A ver, Magda, esperamos. Ahí va. Bueno, a ver, ahora vamos acá, está Carlos y Sebastián tratando de mejorar la comunicación, porque es una pena, se le estaba perdiendo, no se entendía bien lo que decía y realmente es muy, muy importante. Sí. A ver. Estamos al aire, sí, señores. ¿Estamos ya? ¿Sí? A ver. Magda. Sí, ahora sí, ahí está, sí, ahora, ahí está. Ahí está. Sí. Es decía que en general este conjunto de leyes califican como genocidio. No. A ver, Carlos. Hambre y la duda es No estamos escuchándola bien. Vamos a tratar de reconectar por otra vía, porque igual Magda está en Buenos Aires, por ahí la podemos llamar por WhatsApp o algo así. Mientras tanto, sí, vamos, es impresionante, ¿no? Lo poco que ya nos pudo compartir Magda. No, claro, y la nota esa que publicó realmente es espectacular, sí, porque hace todo un raconto de la historia del bloqueo y de las sanciones unilaterales en contra de Cuba que arrancan desde el comienzo mismo de la Revolución Cubana. Y demócratas, republicanos, todos Kennedy. Es un caso único en la historia universal. Yo no me canso de decir eso. No hay ninguna experiencia mundial de asedio económico, de bloqueo, ¿no es cierto?, en la historia universal como la que ha sufrido Cuba a lo largo de 65 años. Y el artículo de Magda está muy bueno porque hace un raconto muy sistemático, bien ordenado, por eso queríamos compartirla con nuestros oyentes. A ver, ahora vamos, que la tercera es la vencida. Magda, a ver. Sí.
Sí, Creo que yo ahora vamos confío mejor. En que ahora sí logremos Ya no te muevas, mantenerlo. Magda, ya no te muevas, no más. No, voy No, voy a detenerme. ya, por favor. Bueno. Retomando la conversación, justamente había comentado que el presidente Biden el domingo 1 de diciembre, y ese es el principal mérito que tiene esta investigación, es que se presenta casi inmediatamente después de haber sido adoptada la ley, firmada la ley por el presidente. Entonces, esta ley se incorpora, y ayer justamente en La Habana tuvo lugar una gran marcha del pueblo cubano para demostrar que el pueblo cubano está en contra también de el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que además el mundo cada año vota a favor de esta resolución de que se termine el bloqueo, y además para pedir que Cuba salga de la injusta lista donde estamos de país patrocinador del terrorismo. Entonces, esa marcha es una evidencia viva de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, de toda la acción que el pueblo de Cuba ha estado desplegando, porque es un pueblo a fin de cuentas consciente, que sabe lo que eso significa. Te llamo la atención, o les llamo la atención a todos, que sobre el bloqueo, Fidel en determinado momento, y el presidente Díaz-Canel lo recordaba ayer cuando concluyó la Asamblea Nacional, la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde expresaba que esta lucha en el terreno económico es amarga, es extremadamente difícil y dura, porque con independencia de los factores externos, se producen escaseces, se producen muchas necesidades materiales que es necesario resolver. Y lo más importante es que en medio de toda esta situación las personas no se desalienten, no se desmoralicen, que continuemos defendiendo principios, y justamente el desfile de ayer lo evidenció. Pero es una lucha que no termina, porque además del bloqueo, además de todas estas situaciones, hay la influencia de factores naturales. Lamentablemente durante el segundo semestre de este año hemos sufrido en Cuba el paso de 2 fuertes huracanes, 2 terremotos, y adicionalmente, producto de todas estas circunstancias de no poder comprar insumos para mantener las centrales termoeléctricas, bueno, pues se produjo en más de una ocasión la desconexión del sistema electroenergético. Esa emergencia energética acarrea también muchos trastornos. Entonces, como ustedes ven, el bloqueo con sus aprietes, la naturaleza con sus eventos, hacen que, como dijo el presidente Díaz-Canel también ayer, ha sido un año difícil, un año donde se ha tenido que trabajar venciendo todos esos obstáculos, y en general lo que estamos es luchando en contra de aceptar que se imponga en el mundo la ley del más fuerte, de que la injusticia prevalezca, de que se acepte como válida una legislación que está en contra de todos los principios del derecho internacional, y que se atente de esa manera contra un pueblo digno, trabajador, luchador, que solo desea que lo dejen vivir en paz, como tantas veces se ha dicho. Entonces,
el espíritu del artículo, de la vuelta de tuerca del bloqueo, va por ahí, va a denunciar lo que es el bloqueo, explicarlo y al mismo tiempo buscar la comprensión de todos y estar dispuestos o sea, manifestar la voluntad de vencer en esta circunstancia. Recordamos a la audiencia que estamos charlando, conversando con Magda Arias. Ella es doctora en Ciencias Económicas, académica y diplomática cubana, una gran compañera. Acá, Magda, Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta. Hola, Magda. Adelante. ¿Cómo estás? Hola, Telma, un gusto Querida. Saludarte. Sí, este año yo tuve la suerte de estar en la isla, en Cuba. Fui invitada a ser jurado de Casa de las Américas y estuve allá y viví esto que vos comentás, parte de lo que comentás, ¿no? De cómo había arrasado gran parte de la isla, el huracán, las dificultades, los cortes de luz, un montón de situaciones realmente que el pueblo cubano tiene una fuerza de voluntad impresionante, realmente que es un ejemplo y es un orgullo para nosotros como latinoamericanos. La pregunta que te quería hacer, Magda, es en relación un poco al futuro, porque sabemos que va a ser Marco Rubio, justamente alguien que viene de una familia cubana que se exilió en Miami, el próximo secretario de Estado de Donald Trump cuando asuma el 20 de enero. Y no sé, si ustedes la pregunta es si ustedes están manejando alguna hipótesis, algún recrudecimiento en contra de Cuba, si ya tienen alguna información al respecto. Me parece, te agradezco mucho la pregunta, porque es una pregunta que me va a permitir explicar. Marco Rubio no es hijo de personas que emigraron de Cuba después del triunfo de la revolución. O sea, su familia en los años 50 y antes de triunfar de la revolución emigró a Estados Unidos. Por lo tanto, de antes. Él se ha creado todo es una narrativa, pero realmente ellos no fueron exiliados a Estados Unidos, sino ellos fueron en busca de una vida mejor o de encontrar trabajo y la situación en Cuba en los años 50 era muy crítica y ellos emigraron en aquel momento. Marco Rubio, dentro de la política norteamericana, es un halcón y como tal actúa. Sin lugar a dudas, su declaración de que van a hacer la paz por la fuerza ya está apuntando a que tiene una intención de dirigir los destinos de ese país con una lógica que declaradamente guerrerista, porque si es por la fuerza, todos sabemos que hay dos tipos de fuerza, o la fuerza del dinero o la fuerza de las armas. Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, es peligroso, pero también hay que destacar que dentro del propio Estados Unidos, dentro del Congreso, dentro de los senadores, del Senado, hay personas, hay muchos que piensan que el bloqueo ha sido una política fallida, que el mundo entero está exigiendo que se termine el bloqueo, y hay una realidad. Si el bloqueo, si realmente en Cuba hay tantos problemas, el gobierno lo hace tan mal, bueno, pues sencillamente déjenlo que fracase por sí mismo, pero el tema está que saben que no es así, porque el pueblo de Cuba, en primer lugar, es un pueblo que defiende su proyecto, que lo ha trabajado, que lo ha cuidado y que conoce lo que significaría volver a ser colonia, porque justamente el pueblo de Cuba fue el que sufrió ser la última colonia de España en América Latina. Hemos sufrido el interés de los padres fundadores, incluso de los Estados Unidos, de fines del siglo XVIII. Ya ellos consideraban que Cuba, por voluntad de Dios, decían ellos, tenía que ser parte de la Unión. Entonces, ese afán de controlar a Cuba, ese afán de
impedir que se demuestre que otra manera de gobernar y otra manera de conducir los destinos de una nación es posible, eso es uno de los factores que está condicionando las personas que integran el sistema político de Estados Unidos, porque muchos de los políticos mantienen viva la doctrina Monroe también. O sea, hay muchos que están haciendo declaraciones y demostrando que no vale la pena mantener el bloqueo. Sin embargo, hay otros que tienen al lado pegado a la doctrina Monroe y no pueden salir de ahí, de que ellos tienen que controlar totalmente los destinos de los países de nuestra América. Sí, ¿qué tal, Magda? Marcelo Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, un gusto saludarte. Igualmente. Magda, como veníamos hablando, vos a lo largo de tu trabajo vas demostrando cómo estas distintas sanciones y medidas que toma Estados Unidos van conformando una suerte de red, ¿no?, de entretejido, sí, que va perfeccionando lo que ellos intentan hacer, un ahogamiento sobre Cuba. Y en un momento vos decís, tenés una frase en el trabajo que es: cada una de esas acciones pretende, mediante la presión y el daño causados con su empleo, definir el sistema político, económico, social y cultural que debía tener la isla, obviando el derecho del pueblo cubano a determinar de forma independiente su proyecto de nación. ¿No? Ya cuando la leí ya la primera vez me impactó la frase, porque creo que es una gran síntesis, que no estamos hablando solo de un problema económico, como muchas veces se reduce cuando se habla del bloqueo, ¿no? Entonces te quería preguntar, en la vida cotidiana de Cuba, en estos aspectos culturales, sociales, políticos, ¿cómo se manifiestan los efectos de esta agresión de los Estados Unidos? El efecto del bloqueo es integral, porque al tú impedir que un país tenga normales relaciones económico-comerciales y financieras, estás obstruyendo absolutamente su capacidad para vivir. Entonces, si a esto tú le añades las presiones, las acciones encubiertas, los sabotajes y la batalla cultural que se está librando en función de subvertir y de controlar las mentes y las ideologías, bueno, pues sencillamente es un cóctel desastroso que tiene que enfrentar y superar, cosa que es muy difícil, que requiere mucho trabajo político, ideológico, que requiere mucho esfuerzo, porque a todos se nos vende constantemente que el modo de vida estadounidense es lo máximo, es lo mejor que hay, y que eso es lo que hay que imitar, que ese es el paradigma, digamos, a alcanzar. Entonces, la posmodernidad, que defiende tanto el individualismo, que defiende tanto el consumismo, bueno, es una realidad que está ahí y que afecta sin dudas, y es una de las causas que ha provocado, junto con en la medida que crecen las restricciones producto del bloqueo, ha estimulado la inmigración. En los últimos años ha habido una fuerte migración de Cuba porque las personas buscan maneras para vivir un poco más holgadas, pero la inmensa mayoría del pueblo cubano defiende su revolución porque es protagonista de esas acciones, protagonistas de esos cambios. Y hay una frase de José Martí que a mí me encanta siempre repetir. Martí decía: pueblo ocupado es pueblo salvado. Y es que el pueblo de Cuba ha estado todo este tiempo ocupado en la construcción de su modelo, del ideal de su país. Entonces, por un lado, la confrontación constante contra las presiones externas y la adversidad. Y por otro lado, las acciones para prepararse política e ideológicamente, eso constituye de alguna manera una barrera que nos da la certeza de que juntos, trabajando coordinadamente
y manteniendo la unidad que es el eje, la columna vertebral del proyecto socialista cubano, bueno, pues podremos superar y vivir de una manera digna en medio de toda la situación que está atravesando el mundo en estos momentos. Magda, realmente muchas gracias por toda esta aclaración. Sabes que acá la gente que escucha la radio de las Madres de Plaza de Mayo es solidaria con Cuba, pero necesitamos siempre reforzar esa solidaridad de manera activa, estar muy pendientes, porque los tienen ahí en el ojo de la tormenta desde hace 65 años, desde que triunfó la gloriosa revolución cubana y se independizaron realmente, y siguen realmente leyendo tu nota, que otra vez recomendamos a los oyentes que la busquen y la lean, porque está desmenuzada históricamente el bloqueo y explicado cómo afecta cada una de las medidas en la vida cotidiana de las y los cubanos, esta última ley, este avance tremendo, ya el título, ley de marcas robadas, ¿no? Todo por una permanente acusación que además siempre se retrotrae a los 60, ¿no? Todavía no se la perdonan, no les perdonan que sus narices hayan hecho una revolución socialista, popular. Así que, ¿dónde se puede leer bien tu nota, si nos podés aclarar? Sí, miren, la nota está en Claxo. Bien. Si entran poniendo mi nombre o sea, Claxo Magda Arias Bloqueo, ahí van a encontrar la nota. Claro. También la pueden encontrar en Lahain, que es el sitio lahain.com, que es un sitio también que aborda temas políticos. Ajá. Y que ahí también, pero recomiendo mejor que entren a Claxo, que es muy fácil. Perfecto. Y lo tienen y también está en la web de la página de nuestra red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. También la hemos puesto porque realmente es un arma de lucha imprescindible. Ahí Marce la tiene impresa, estudiada, la tenemos que estudiar, la tenemos que conocer, porque nos da armas para luchar, porque no hay que hablar del bloqueo así como algo fantasmagórico, es entender con pelos y señales los detalles de cómo realmente se les bloquea la posibilidad de comercial, bueno, con todo el mundo, y cómo ustedes van resistiendo. Es increíble, ¿no? Lo de la familia Bacardí, el ron, bueno, en fin, tanto para ver. Sí. Te agradecemos muchísimo esta participación. Quería, por favor, dos cosas. Sí. Primero, recordarles que el 1 de enero es nuestro Día Nacional. Es el Día Nacional de Cuba, el día en que triunfa la revolución en 1959. Es un día de alegría nacional y que esa alegría la queremos compartir con los oyentes. Y otra cosa que es importante en estas fechas, desearles a todos que estén bien, que disfruten el compartir con sus familias y que la lucha continúa. Eso es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Mayra, el 1 de enero es un día de fiesta y de alegría para los cubanos y para toda América Latina y el mundo también. Así es. Así es. Bueno, con tu hermoso mensaje te despedimos. También un abrazo por tu intermedio al pueblo cubano y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, qué linda entrevista que tuvimos con Magda Arias. Realmente mucho para seguir aprendiendo y enterándose. Es muy difícil a veces repetir porque son mecanismos muy técnicos. Cómo le buscan ahí, ella señala, van inventándose mecanismos, leyes, cositas para realmente trabar todo. Y lo poquito que logran sortear el bloqueo con imagínense quienes se atreven a comerciar con Cuba, pasándose, tratando de evadir ese maldito bloqueo, les cobran, son gente realmente en el comercio mundial muy marginal y les cobran muchísimo más, o cuando no, cuando no son marginales les cobran 4, 5, 6 veces más los fletes, todo. Así es. Y esta semana hubo una multa para una empresa de transporte de las más grandes de Estados Unidos, porque vieron que a través de terceras agencias habían negociado productos de Cuba y de Irán. Y le querían cobrar muchos millones de dólares, ¿no? Y esta empresa
demostró que en realidad los sistemas de control cuando se hicieron esas cargas no lo tenían, entonces pagaron $250.000 de multa, pero el problema era haber transportado cosas de Cuba o hacia Cuba y hacia Irán, y es una de las que más factura en Estados Unidos, y la persecución es constante. La persecución y las presiones son constantes. Bueno, vamos a una tandita y enseguida volvemos con Diálogo Internacional.